Muy bien, ahora sí empezamos con nuestra siguiente clase de el Pentateuco. Estamos estudiando Génesis y es algo maravilloso ver cómo a través de los primeros hombres Dios va mostrándose de una forma soberana, de una forma maravillosa. Y tenemos ahora en el capítulo 9, donde nos habíamos quedado la semana pasada, habíamos visto hasta donde Dios había dado un pacto con Noé y había dejado un arco, ¿no? Una muestra, un recordatorio, una seña, una garantía de que ya no iba a destruir a la humanidad con la forma que la destruyó, con la forma de que dice, voy a raer, o sea, exterminar a todo ser humano, a todo ser vivo que quedaba. Entonces dijo, ya no voy a hacerlo y para eso voy a dejar un arco, ¿no? El arco iris que conocemos, algo que es maravilloso, nos recuerda que Dios no va a tratar nuevamente con esa forma que lo hizo por la maldad del hombre. Aunque hoy en día vemos tanta maldad, tanta crueldad, que también quisiéramos que algo así, algo parecido, suceda, ¿no? Con tanta gente que se ha volcado su corazón a la maldad, no tiene compasión, han perdido cualquier sensibilidad hacia el ser humano, hacia la vida, hacia las cosas buenas. Y vemos cada vez que la maldad en el corazón del hombre se va acrecentando. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, pero esto ya está pasando de frío a congelado, ¿no? Ya hay gente que por robar algo, no tienen temor de apretar el gatillo y matar o apuñalar o hacer alguna crueldad de una forma espantosa, ¿no? Vivimos tiempos muy duros donde quisiéramos también ver algo que Dios haga, ¿no? Que Dios actúe con esa capacidad que tuvo. Pero bueno, él dijo que no lo iba a hacer nunca más con esa forma de un diluvio, ¿no? Con el agua. Y ahí, para cerrar esta idea de lo que es el pacto de Dios con Noé, hay tres aspectos en el versículo 11 del capítulo 9 que es bueno resaltar. Y son tres aspectos del pacto que Dios hace con Noé. Y le dice en primer lugar, estableceré mi pacto. La segunda cosa que dice, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Y la tercera dice, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Son los tres aspectos del pacto, ¿no? Dijo, yo voy a hacer un pacto con ustedes, ¿no? La primera cosa. La segunda, no exterminaré toda carne con aguas. Y la tercera es, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y cerramos esta parte de Noé pensando en un hombre escogido por Dios que desafió la maldad de ese tiempo, construyó un arca en medio de toda la adversidad. Ustedes ya más o menos hicieron el cálculo de cuánto tiempo habrá durado la construcción. Y ahora sale del arca, hace un altar, Dios tiene un pacto con él, pero algo sucede, ¿no? Algo sucede a continuación. Ustedes tienen ahí un título de su Biblia que dice La embriaguez de Noé. Y podemos ver en esto que Noé tenía un pico muy alto, ¿no? Noé estaba en su plenitud, podríamos decir, en su estado más alto de comunión con Dios. Cuando salió del arca, hizo un altar, alabó al Señor, habló con él, Dios habló con él, le dijo, voy a hacer un pacto contigo, pero de repente vemos que aún en medio de los triunfos, aún en medio de las victorias, aún en medio de los momentos más altos de nuestra espiritualidad, de nuestra comunión con Dios, somos hombres, somos de carne y hueso. A pesar de que Noé era un hombre escogido por Dios y que hizo tantas proezas como la vimos en la clase pasada, podemos ver que también era un hombre, ¿no? No podríamos decir que era un santo que nunca hizo nada malo, porque a continuación vamos a leer el relato de lo que le sucedió a Noé. Vamos a leer entonces del versículo 18 en adelante. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.
Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino, se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y aquí vemos esta sección de la vida de Noé como un hombre, podríamos decir, común y corriente, ¿no? Y esto es lo grandioso de Dios, lo cual fue mi oración hoy día. Si ustedes vieron, en la oración yo oré que Dios también nos guíe si tenemos que limpiar la iglesia, a barrer la iglesia, a trapear, a limpiar los baños. Porque a veces pensamos que solamente podemos servirle a Dios en las cosas grandes, construir el arca, salir y hacer un altar, firmar un pacto con Dios. Pero ¿qué pasa en el resto de la vida? Somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos. Y aquí Dios quiere mostrar a Noé no solamente como un hombre lleno de victorias, lleno de triunfos, sino también un hombre común y corriente como nosotros. Que tiene aquí Noé una debilidad. Bueno, algunos historiadores dicen que quizás su embriaguez fue por ignorancia, es decir, preparó ahí el jugo de uvas, lo dejó fermentar y se tomó y siguió tomando. Y usted sabe que cuando usted toma vino o toma algún trago fuerte, no sé si lo han tomado, pero comienza a hacer calor, ¿no? La piel quema un poco. Entonces, dicen algunos que por esa situación Noé se quitó su ropa y se quedó ahí ebrio por esta situación de tomar demasiado vino fermentado. Bueno, el tema de la vestimenta, también hay varios puntos de vista. Uno de ellos dice que el hijo, Cam, no solamente vio la desnudez de su padre, sino que dice que vio, pero tuvo un desliz, podríamos decirlo, de homosexualismo. Es decir, quizás lo tocó a su padre, quizás hizo algo. Eso es una conjetura solamente, pero ¿por qué es es tan notorio que hizo algo malo? Porque, o sea, vamos a ver, si uno ve la desnudez de su padre y pasa por alto, es algo que uno se lleva, pero nada más. Pero al parecer no, Cam hizo algo un poco más fuerte que eso. Bueno, también dice después que lo contó a sus hermanos, ¿no? Como especie de burla. Entonces, algunos especulan diciendo, puede ser que él tuvo una tendencia homosexual, otros dicen solamente lo hizo como una burla, ¿no? Por eso le contó a sus hermanos, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a abrir en Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Porque este es un tema de que muchas veces, no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué pasa con esto de la desnudez del padre? ¿Por qué tanto? Porque más adelante Noé lo maldice al hijo de Cam. Entonces hay que encontrar la respuesta a esto, ¿no? Entonces vamos a ver en Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Me ha caído. No lo encuentro. 2:15, pastor, no. Sí, por favor. Ya la palabra de Dios dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Bueno, aquí hay un ay, ¿no? Cuando hay un ay es que hay un juicio, un castigo, algo que hizo mal, ¿no? Entonces dice ay, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Entonces, se puede decir que quizás yo me voy más por la tendencia de que él miró a su padre y se burló de él. Ahora, los padres en ese tiempo tenían un grado de respeto muy alto.
sea, vamos, es Noé, es su padre. Habrán vivido todo el tiempo de encierro en el arca juntos, viendo su devoción a Dios, viendo su espiritualidad, y de repente lo ve embriagado y es como que se burla de lo que le está pasando. Entonces yo me voy más por esa tendencia. No me acerco tanto al homosexualismo porque no creo que sea esa tendencia, ni tampoco la Biblia lo dice, pero hay algunos críticos que dicen eso. Vaya, no encuentro mucha intención en decir si fue una o otra cosa, pero lo que sí es muy fuerte es la maldición que Noé lanza contra el hijo de Cam. Entonces mira lo que dice el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo. Ahí está, supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces vemos aquí que Noé toma muy en serio lo que está pasando con lo que hizo su hijo Cam. Ojo, el que cometió el error fue Cam, pero la maldición fue hacia Canaán, es el hijo de Cam. ¿Por qué? Eso sí, no sabría explicarlo, pero debe haber alguna respuesta. ¿Por qué la maldición cae sobre el hijo y no sobre él? Él fue el que cometió el pecado, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, hay que investigar un poquito acerca de esto, pero dijo que va a ser siervo de sus hermanos, ¿no? Siervo de los otros. Y ahí menciona lo que iba a pasar con Sem, bendito por Jehová, y dijo que Jafet iba a ser engrandecido por Dios, ¿no? Entonces, Noé, antes de morir, tuvo este triste desenlace de la embriaguez de él, causada quizás por ignorancia o quizás porque vaya, Dios nos quiere mostrar la parte humana de este gran hombre, ¿no? Nos quiere mostrar la parte humana que tuvo esta recaída, y quizás para nosotros también para cuidarnos, ¿no? Para cuidar nuestro servicio a Dios, que podamos servirle con corazones íntegros, con sencillez, con amor hacia la obra de Dios, y que nos mantengamos así. Muy bien. Después de la muerte de Noé, continuamos al capítulo 10, y ahí nos mencionan los descendientes de los hijos de Noé. Y aquí viene todo un capítulo que está lleno de nombres, y nombres, algunos nombres muy importantes que tienen mucha trascendencia. Y aquí me gustaría pedirles el trabajo que les dije la semana pasada, que no habíamos llegado hasta ahí, ¿se acuerdan? Bueno, ya llegamos ahí. Capítulo 10 es estado donde están los descendientes. Entonces me gustaría que para la siguiente clase, bueno, para el día martes, hasta antes de las 8 de la noche, puedan presentarme el trabajo. Ya voy a preguntar bien si hay que subirlo a la plataforma o me la pueden mandar por WhatsApp. Pero la idea es que ustedes puedan hacer un árbol genealógico de los nombres que aparecen. Por ejemplo, aquí dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, y aparecen 3, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Entonces, dice, los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Jabal, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces, usted va a poner abajo de quién, de Jafet, va a poner tin, los nombres de cada uno. Y la Biblia más adelante se encarga de decir quiénes son los hijos de, por ejemplo, en este caso, en el versículo 3 dice, los hijos de Gomer son Askenaz, Rifat y Tagorma. Y tenemos ya por lo menos tres líneas descendientes, ¿no? Ya tenemos el padre, tenemos los hijos y tenemos los nietos. Entonces, de esa manera, vamos a ir trabajando para hacer el árbol genealógico
de Noé. Entonces, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de ahí vamos bajando de cada uno de ellos su descendencia. Ahora, en este capítulo 10 no están todos los hijos de estos. En el capítulo 11 hay una pequeña parte también, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 11 dice los descendientes de Sem. Entonces ahí también tiene que acudir para buscar cuáles son los descendientes de Sem que faltaban en la primera lista del capítulo 10. No sé si soy claro o repito el orden para la clase, para el deber. Un dedito arriba o dígame amén o dígame sí. ¿Sí? Está claro. Sí está claro, pastor, sí está claro. Amén. Entonces, la descendencia de Noé, ¿no? Vamos a hacer el árbol genealógico para ir identificando algunas cositas de estas personas que están aquí. Sobre todo, porque hay algunos hombres aquí que aparecen como, por ejemplo, en el versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué dice? Babel. Fíjese. Entonces, Nimrod, por ejemplo, es un personaje que se lo considera como uno de los protagonistas de esta época por por lo que dice aquí, ¿no? Cazador, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué tiene que ver un cazador delante de Jehová? Bueno, es que no solamente era un cazador de animales como pensamos, sino que era una persona, quizás podríamos decirlo, despiadado, una persona muy, muy arrogante, muy mala, una persona que no solamente usaba las armas para cazar, sino también para matar. Cosas como esa podemos ver en este capítulo 10 de Génesis. Pero eso se los dejo a ustedes para la tarea y en la siguiente clase analizaremos un poquito las vidas de algunas personas de este capítulo. Llegamos al capítulo 11. El capítulo 11 nos habla de un tema muy interesante que es la Torre de Babel. Babel significa puerta de los dioses o puerta de Dios también, pero tiene un doble significado que también significa confundir o confusión, Babel, ¿no? Puede ser puerta de los dioses o puede ser confundir. Entonces aquí en el capítulo 11 vamos a encontrar la Torre de Babel y la formación de las lenguas, porque usted conoce el relato bíblico y Dios lo que hizo fue no solamente destruir la torre, sino confundir las lenguas de las personas. Y esto es algo muy interesante porque eran todos, hablaban el mismo idioma y estaban organizados, y algunos podrían decir que estaban institucionalizándose, estaban eligiendo líderes, como solemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, un líder barrial, usted tiene un líder barrial, alguien que se encarga de ver el barrio, ¿no? Una comitiva. Entonces, ya estaban haciendo algo como eso. ¿Quién les había enseñado a hacer algo así? ¿No? Eso ya quizás es la naturaleza del hombre, ¿no? Pero aquí en Génesis 11 vemos la Torre de Babel que tenían ellos el deseo y tenían esas ganas de no solamente llegar al cielo para estar cerca de Dios, como podríamos pensar nosotros, ¿no? Alabar a Dios, bendecir a Dios, sino para ser como Dios. Y ese es el problema del corazón de estos hombres, ¿no? Que querían llegar al cielo para ser como Dios. Ahora, ¿te acuerdas dónde radicó el reino de Nimrod? Lo que leí hace un ratito en Génesis 10, en Babel. ¿Sí? Génesis 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Es decir, este hombre, Nimrod, que era, como les dije hace un momento, era un hombre despiadado, era un hombre cruel, un hombre sanguinario, no solamente era un cazador simple, era alguien que tenía una capacidad, quizás podríamos decirlo como Caín, ¿no?
mucho odio, mucha venganza, mucha dureza en su corazón, un hombre duro, ¿no? Un hombre recio. Y este hombre tenía su liderazgo desde Babel. Entonces, podríamos decir, quizás, que Nimrod comenzó todo un movimiento de personas que se querían rebelar contra Dios. ¿Dónde? En Babel, justamente. Ahora, de Babel es la raíz de la ciudad que se llama Babilonia. Y Babilonia, a lo largo de la Biblia, es considerado como el pueblo que va en contra de lo que Dios quiere. Un pueblo de pecado, un pueblo de maldad, un pueblo donde Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron cautivos, ¿te acuerdas? Los llevaron a Babilonia, porque Babilonia era lo que había, ¿no? El imperio babilónico hacía las imágenes que querían, adoraban dioses, y todo esto nace ¿desde dónde? Desde aquí. Babel era un lugar, podríamos decir, una base de operaciones muy importante para todo el movimiento del enemigo que quería rebelarse contra Dios. Y quizás puede haber sido comenzado por este hombre que se llama Nimrod. Ahí tengo una pregunta, pastor, porque Sí. según primero la maldición de Noé hacia los hijos de Canaán, entonces los maldice, los dice, ustedes eran siervos, básicamente a los hijos de Cam, de sus hermanos. Y de Canaán estaba leyendo que nace y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra. Es solo una consulta y no sé si es disparatada. Al referirse a Gaza se está refiriendo a la actual Palestina también. Y es por eso que tal vez tienen estos conflictos con el pueblo israelí hasta la actualidad, hasta sus tiempos. ¿Puede considerarse que desde aquí nace todo ese conflicto? Puede ser que sí. Yo considero que los problemas que tiene Israel con los palestinos y con todo eso, nace desde un poquito más allá, cuando Abraham tiene hijos con la sirvienta, ¿no? ¿Te acuerdas? Ismael. Entonces, los ismaelitas tienen el problema con Jacob, con Israel. Entonces, yo pienso que de ahí nace. Pero quizás, como tú dices, no es descabellado pensar que desde aquí ya se genera podríamos decir, un conflicto, ¿no? Un conflicto que quizás no se lo vio tan manifestado, tan fuerte, pero sí puede ser algo parecido, pero mayormente se considera que cuando Ismael nace, que te acuerdas que fue expulsado por Abraham, ¿no? Le dijo a la sirvienta que se vaya, ella se fue y se quería morir, etcétera. Ismael creció con un resentimiento, con odio en su corazón y fue enemigo. Entonces, desde ahí yo pienso que empiezan los problemas con Israel. Pero aquí también ya se genera algo, una pequeña llamita puede ser, ¿no? un pequeño conflicto con el pueblo de Dios. En cuanto a la maldición de Canaán, ¿tenías una pregunta o era que estabas diciendo? No, solo que justamente era eso, pensé que la maldición, Es la de conexión. Nueva Canaán es la conexión y trascendía hasta. Ya, entiendo. También puede ser, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a leer entonces un poquito lo que dice aquí el capítulo 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Mira, ya estaban, eran muy inteligentes, ¿eh? Muy inteligentes y muy astutos. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje,
y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que, perdón, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, ahí tenemos esta linda historia de Babel, que nos muestra nuevamente cómo es el hombre, ¿no? Porque fíjate, tal cual como es el ser humano, hagámonos un nombre. Eso es típico del ser humano, ¿no? Vamos a pensando, maquinando, ¿qué podríamos hacer para que no nos vaya mal? Después dice que ellos querían hacer ladrillos y todo lo que estaban haciendo para llegar al cielo. Su meta era llegar a ser como Dios. Y Dios dice algo muy interesante. Dice, nada los hará desistir de esto. Y quizás ahí nos muestra esa obstinación que tiene el ser humano, ¿no? Y hoy en día se puede ver muy claramente una generación parecida a la de Babel, donde hay gente que está queriendo poner instituciones y leyes y cosas que vayan en contra de lo que Dios quiere. Por algo, Dios descendió, dice, descendió. Yo veo como que Dios, obviamente Dios está en todas partes, no necesita ni subir ni descender, Dios sabe todo lo que está pasando. Es una forma de darnos a entender de que Dios se vino a ver lo que estaba pasando, ¿no? Como un jefe viene a ver la obra y se da cuenta de que están haciendo las cosas a su manera. Y dice, bueno, descendamos, bajemos y veamos qué es lo que está pasando. Y ahí comienzan a ver que los seres humanos estaban queriendo hacer algo para su propio beneficio, para su propia exaltación, para decir nosotros pudimos llegar al cielo. Y aquí podemos ver muy bien un claro ejemplo de la salvación, que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Y Babilonia, donde estaban edificando esto, como bien dije en su momento, es un símbolo del pecado, un símbolo de todo lo que va en contra de Dios. Por eso es que estas personas se querían rebelar contra Dios. No estaban conformes con lo que estaba pasando y querían ser como Dios. ¿Ya? Cuando construyen la torre, podríamos decir que hay un deseo desenfrenado de poder y de llegar al cielo. Mira lo que dice el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, esta partecita de aquí nos deja claro que estos seres humanos, estos hombres, se habían corrompido, se habían llenado tanto de su orgullo, que querían hacer algo que les lleve al cielo, no para adorar a Dios, sino para honrar a la creación antes que al Creador. Querían honrarse ellos mismos y decir, bueno, nosotros hemos edificado una torre que se parece y que llega al cielo, donde está Dios. Y eso es algo tremendo, porque yo pienso que hoy en día vivimos tiempos parecidos a lo que vivieron en la Torre de Babel. Gente inescrupulosa que quiere hacer y tomar el lugar de Dios, que quiere hacer y tomar el lugar, quiere hacer su voluntad, que quieren hacer sus deseos. Y Romanos capítulo 1 nos muestra claramente que así es la condición del hombre, que le dan la gloria a la creación en vez del creador, que pusieron primero su orgullo antes que hacer lo que Dios quería que haga. Y aquí hay algo que nos debe llamar mucho la atención,
porque como seres humanos, parte de ser hijos de Dios, muchas veces podemos tener este deseo de quizás de, tener muchas cosas, muchas pertenencias, mucho dinero, muchas cosas, mucho de todo, para poder decir y jactarnos, yo tengo esto, ¿no? Y quizás nuevamente vuelvo al tema de la humildad, porque sin lugar a dudas que Dios ama al corazón contrito y humillado. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero el que se humilla lo ama, ¿no? Bueno, ahí está lo que sigue para la tarea, los descendientes de Sem. Y después, al final de esto, llegamos a los descendientes de Taré. Aquí hay algo muy interesante también que podemos analizar, porque la Biblia, si te fijas, no toma y no escribe acerca de todas las descendencias de todas las personas. Solamente pone los nombres clave. Entonces, ¿por qué nuevamente se mencionan los descendientes de Sem? Si tú te fijas, en el capítulo 10 ya se mencionan los hijos de Sem. Pero nuevamente, el capítulo 11 los vuelve a mencionar y agrega un par más de personas, pero los vuelve a mencionar con el fin de dar a entender de que de Sem iba a salir Taré, este hombre que se llama Taré y tiene 3 hijos. Taré tiene tres hijos y uno de ellos es Abraham. Entonces, no por gusto se repite la descendencia de Sem, sino para introducirnos nuevamente al tema de la genealogía de Abraham y de ahí sacar todo lo que quiere hablar desde el capítulo 12 hasta el 50 acerca de Abraham y su descendencia, Abraham y su familia. Entonces, entra en escena Taré, que es el padre de Abraham, y ahí están los 2 hijos más que se llama Nacor y Aram es padre de Lot, dice el versículo 27. Bueno, hay un poquito más de contenido, pero quiero compartirles un video, si me permiten. Déjenme ver si puedo compartir aquí la pantalla. ¿Dónde está? Vamos a ver. Share screen, aquí está. Déjenme poner primero el audio. Ok, bien. Ustedes me dicen si está bien el audio o no, ¿ya? Un segundito. Y su narrativa se divide en 2 partes principales. ¿Escucha? Tenemos los capítulos del 1 al 11, que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50, que aumentan la imagen y Pero voy a narran... poner en pantalla grande porque está todo aquí desordenado. Déjenme ver. A ver, modo reproducir en miniatura. Ahí. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, y su narrativa se divide en 2 partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11, que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50, que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas 2 partes son conectadas por una historia como una bisagra, al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia.
El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar del cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad.
Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como a un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. ¿Qué tal ese resumen? Chévere, ¿no? Completo. Y bueno, este se llama Proyecto Biblia. Ustedes lo pueden ir revisando, tiene creo que toda la Biblia. Es muy interesante. Pueden compartirlo también con otras personas que quieran enseñarles cosas como esta para que puedan entender más gráficamente la Biblia. Pero hasta aquí el capítulo 11 es como la primera parte del Génesis. Y del 12 al 50 es la siguiente parte donde nos habla de Abraham y su descendencia, viene sus hijos, sus nietos, viene toda una historia de muchos personajes conocidos, donde el mundo se va desarrollando ya de una forma más dinámica, ¿no? Más grande, ya comienza a tomar más forma todo esto. Y creo yo que ha sido bueno tomarnos un tiempo para examinar estos 11 capítulos con detenimiento, con un poco de detenimiento, ¿no? Como una especie de síntesis. Aunque esto no es una clase de Génesis, obviamente, es bueno poner las bases bien puestas, ¿no? Porque de ahí vamos a poder descubrir ciertas cosas que vienen más adelante, en Éxodo, Levítico, y en lo que sigue del Pentateuco. Entonces, podemos decir que estos primeros 11 capítulos vienen a ser una parte donde se desarrolla por lo menos Dios, la creación, diluvio, ahora estamos en la Torre de Babel, que son los acontecimientos más importantes que podemos subrayar en estos 11 capítulos del Génesis. Y del 12 al 50 iremos un poquito más rápido para poder ver estos personajes que
a través de sus descendencias, vamos a encontrar ese vencedor herido que decía el video, ¿no? El linaje de donde viene Jesucristo. Así que hasta aquí vamos a estar con esta clase para no meternos al capítulo 12 y dejar inconcluso, sino más bien cerrar aquí el capítulo 11, la primera parte de este Génesis. De ahí seguirá la segunda parte y trataremos de entrar en Éxodo lo más pronto posible para encontrar también cosas hermosas y perlas en ese libro maravilloso del Éxodo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna acotación que quisiera hacer en cuanto a estos 11 capítulos? Yo tengo una pregunta, pastor. O sea,